compartir pantalla. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Ok. Bien, muchachos. A ver, vamos a ver. El día de hoy vamos a ver el tema de la administración de reinado. ¿Ok? Ya nosotros la semana pasada habíamos comentado la economía y el reinado, así que por lo tanto nos corresponde ver la administración de reinado. Entonces, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bien. Bien. A ver, preguntas jóvenes. La semana pasada habíamos comentado acerca de la economía colonial. Ya, yo quisiera hacer una consulta. ¿Cuál fue la principal base económica o cuál fue la principal actividad más importante durante el virreinato? ¿Cuál fue la actividad económica más importante durante el virreinato? Vamos, ¿cuál sería? ¿Cuál fue? La minería, ¿cierto? Muy bien, la minería. Ahora, recordemos también que aparte de la minería, encontramos a la segunda actividad importante. ¿Cuál fue la segunda y más importante, chicos? Aparte de la minería, la agricultura. ¿No? ¿Cuál fue la segunda actividad importante en el virreinato, aparte de la minería? Vamos. ¿Cuál fue? El comercio. Muy bien, el comercio. Claro. Recuerden ustedes, jóvenes, que el comercio sería la segunda actividad importante que se estaría desarrollando en el virreinato, ¿cierto? Entonces recordemos por aquí que la minería y el comercio fueron las actividades más importantes, las cuales se van a desarrollar en el virreinato. ¿Okay? Con respecto a la minería, pregunta, ¿cuál era la mina más importante donde se explotaba la plata en el virreinato durante el siglo XVI? ¿Cuál era la mina más importante? La mina de Potosí, ¿cierto? Donde se extraía bastante plata, ¿cierto? Muy bien. Ahora, recordemos también nosotros de que con respecto a la parte comercial, pues, España estaría teniendo una institución la cual regulaba el comercio entre España y sus colonias. ¿Cómo se llamaba esa institución que dirigía el comercio entre España y sus colonias? ¿Cómo se le conocía? ¿Qué nombre tenía, chicos? Vamos. ¿Qué nombre tenía? La casa de contratación. Recuerden, la casa de contratación. Y aquí en el Perú, ¿cómo se llamaba el lugar donde se concentraban los más grandes comerciantes en la capital? ¿Cómo se llama el lugar donde se encontraban la gran mayoría de comerciantes en la capital? ¿Qué nombre tenía? Vamos. El Tribunal de Consulado. ¿Ya? Tribunal de Consulado. Bueno, por ahí creo que ya se han olvidado, pero en fin. Ahora, con respecto a los impuestos, la pregunta es, ¿cuál fue el impuesto más importante de todos? ¿Cuál fue el impuesto colonial más importante de todos? Jóvenes, ¿cuál fue el impuesto más importante de todos? Vamos, una vez. Solamente veo 4 alumnos participando. ¿Qué pasa con el resto? Una vez. El tributo indígena, muy bien. Así es, el tributo indígena. Recuerden ustedes que con el tributo indígena se recaudaba la mayoría de impuestos a favor de la corona. ¿Ya? Ok. Ahora, este tributo indígena era aplicado para todas las reducciones. ¿Ok? Pero sabemos que hay otros impuestos que se van a aplicar en el virreinato.
¿Cómo se llama el impuesto que regulaba el comercio externo e interno? ¿Cómo se llama el impuesto que regulaba el comercio interno y externo? ¿Cómo se llamaba? Jóvenes, vuelvo a repetir, ¿cómo se llama el impuesto que regulaba el comercio interno y externo? El almojarifazgo. ¿Ya? El almojarifazgo. ¿Cómo se llama el impuesto que regulaba la compra de bienes muebles e inmuebles? Vamos. Impuesto que regulaba la compra de bienes muebles e inmuebles. El alcabala, muy bien. Impuesto que se pagaba para proteger a las embarcaciones de los asaltos de piratas y corsarios. ¿Cómo se llama ese impuesto? ¿Cómo se llama? El impuesto que protege a los barcos de los asaltos de piratas y corsarios. ¿Cómo se llama? La avería. Impuesto que regulaba el 20% por la extracción minera. ¿Cómo se llama? Impuesto que regulaba la extracción de minerales. ¿Cómo se llama ese impuesto? El quinto real. ¿Ya? El quinto real. Ok. Entonces, vamos a ver de que España dependía bastante de los impuestos, siendo el más importante el tributo indígena que era pagado por todos los habitantes de la colonia. ¿Okay? Ya que recuerda que la gran mayoría de la población eran indígenas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos detalles más. Por ejemplo, ¿cómo se llamó el rey que creó el virreinato a partir del año 1542? ¿Cómo se llamó el rey de España que crea el virreinato a partir del año 1542? Habla. Carlos I o Carlos V. Muy bien. Ahora, ¿cuántos virreinatos había creado Carlos I o Carlos V en el siglo XVI? ¿Cuántos virreinatos? En el siglo XVI, ¿cuántos virreinatos había creado Carlos? 2 virreinatos. El virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos a ver que antes de la creación del virreinato, pues el Perú, en este caso, estaba gobernado por las, ¿cómo se llamó? Los primeros repartimientos de tierras de indígenas que van a estar presentes en América durante la conquista. ¿Cómo se le va a llamar? ¿Cómo se le conoce la primera forma de explotación indígena también? Las encomiendas. Ya, muy bien, Moral. Las encomiendas, así es. Las encomiendas, recuerda que era la distribución de tierras indígenas que se habían dado en América durante los primeros años de la conquista. Ya, muy bien. Ahora, sabemos que el rey de España busca justamente concentrar el poder absoluto y por esta razón es que el rey de España estaría, ¿qué cosa? Estaría suprimiendo las encomiendas. ¿Qué consecuencia trajo la supresión de las encomiendas? ¿Qué consecuencia trajo la supresión de las encomiendas? Habla. ¿Qué consecuencia? Repito, ¿qué consecuencias trajo la supresión de las encomiendas? Ya lo hemos visto ya, vamos, de una vez. ¿Qué consecuencias? A ver, ¿cuántos alumnos han venido el día de hoy? Hay 37 alumnos, sin embargo, hay 4 alumnos que solamente están participando. ¿Qué pasa con el resto? ¿Así vas a dar tu examen trimestral?
Así quieres nota de participación en clase, si no participas, por favor, ¿eh? Supone que todos tienen que participar. No te exijo la cámara, pero por lo menos ten pues un poco de delicadeza al momento de participar. O sea, el resto que está con la cámara apagada no participa. Por favor, jóvenes, ¿eh? Ya. Muy bien. Recordemos que producto de las leyes nuevas de Indias, en la cual se estaría creando el virreinato, se estaría dando la supresión de las encomiendas, y eso provocaría la rebelión de los encomenderos. Pero esta rebelión de los encomenderos finalmente fracasaría, producto pues de la alianza que se va a dar entre la Real Audiencia de Lima, ¿okay?, y la corona española. Vamos a ver que justamente también llegaría aquel virrey que estaría reorganizando el virreinato, aplicando reformas para que haya una buena administración. ¿Cómo se llamó ese virrey? ¿Cómo se llamó ese virrey? ¿Qué virrey realiza reformas para reorganizar el virreinato? Francisco de Toledo. Muy bien, Francisco de Toledo. ¿Ya? Dentro de sus reformas se reorganizaba la mita. ¿Qué cosa era la mita? ¿Qué cosa era la mita? El trabajo obligatorio, donde esta mita se dividía en la mita minera, la mita obrajera. ¿Cómo se llamaban los indígenas que trabajaban en la mita minera? ¿Cómo se llaman los indígenas que trabajan en la mita minera? Los mitayos. Y los que trabajaban en las haciendas serranas, los yanaconas. ¿Cómo se llama la población que trabaja en las haciendas costeñas? ¿Qué población trabajaba en las haciendas costeñas? Los esclavos africanos, muy bien. Los esclavos del África. ¿Ah? Ok, listo. Recuerda también que el virrey Toledo había realizado pues la organización, o como que dice, la tasación del dinero metálico a través del tributo. El tributo indígena ahora se va pues, a cobrar en dinero metálico. Recuerda también de que el virrey Toledo había realizado la distribución de ¿qué? La distribución de las reducciones, ¿okay?, que va a ser la nueva reorganización social de los indígenas y de las tierras. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya habíamos hablado acerca de la importancia del virreinato, habíamos hablado acerca de las causas. Ya sabemos que durante el siglo XVI, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España van a ser los dos grandes estados que va a tener, pues, España en América. ¿Ok? Así es. Pero vamos a ver que esta dinastía, conocida también como los Habsburgos o Austrias, estaría siendo dirigido por diferentes reyes. Vamos a ver que esta dinastía Habsburgo va a ser iniciada en España por el rey Carlos I o Carlos V. Sabemos de que Carlos I o Carlos V estaría, pues, como se dice, creando el virreinato y expandiendo sus colonias. Sabemos de que Carlos I o Carlos V sería aquel rey que estaría comenzando pues a iniciar la expansión del Imperio Español. Carlos I logró tener grandes dominios en América, pero también en Europa. Carlos I terminó derrotando al rey de Francia, Francisco I, eso ya lo habíamos comentado. Carlos I, como iniciador de la dinastía de los Habsburgo, está iniciando la expansión justamente del Imperio Español. Recuerda que Carlos I se enfrenta contra Francisco I en la batalla de Pavia, y después esta termina finalizando con la firma de la paz de Cambrai. Y es así como España le quita territorios a Francia, y España se vuelve la primera potencia del mundo, se vuelve la más poderosa de todas. Pero vamos a ver de que España, pues en sí, no va a lograr su máxima expansión con el gobierno de Carlos.
ya que sería su hijo, Felipe II, quien amplía la mayor expansión del Imperio Español. Recuerden ustedes que Felipe II estaría derrotando a los turcos en la batalla de Lepanto, estaría derrotando a Enrique II de Francia en la batalla de Saint-Quentin, estaría pues logrando también, ¿qué cosa? Estaría logrando ampliar colonias en Europa, ¿sí? Estaría ampliando colonias también en América, estaría nombrando a diferentes funcionarios en América, en el virreinato, y también vamos a ver de que Felipe II estaría logrando el mayor auge cultural en España. España estaría logrando su mayor auge cultural durante el gobierno de Felipe II. Felipe II justamente, ¿qué estaría haciendo? Estaría permitiendo pues que los artistas destaquen durante la época del Renacimiento y del Barroco. A este gran apogeo cultural, a este gran apogeo artístico, se le va a conocer como el siglo de oro. Seguro que en la literatura ustedes habrán escuchado acerca del siglo de oro, que logra su mayor auge durante el gobierno de Felipe II. Aparte, también Felipe II era esposo de María I de Tudor, en Inglaterra. Y gracias a ese matrimonio, pues, vamos a ver de que María estaría restableciendo el catolicismo. ¿Ok? Entonces, poco a poco, vemos por aquí el desarrollo político y cultural con respecto a Felipe II. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver de que a la muerte de Felipe II, pues, se estaría dando la decadencia del Imperio Español, ya que los diferentes reyes de España, pues en sí, en lugar de mejorar, en lugar de ampliar justamente los territorios que le pertenecían a España, estarían provocando, ¿qué cosa? Estarían provocando justamente la decadencia tras ser derrotados por Inglaterra. Inglaterra durante los finales del siglo XVI estaría siendo gobernada por Isabel I de Tudor. Isabel I de Tudor sería aquella reina quien logra pues crear la Armada Invencible, en la cual con su poderío militar en el mar derrota a diferentes reinos, como el caso de España y Francia. Inglaterra se vuelve la más poderosa, y justamente a ese contexto donde Inglaterra es la más poderosa en toda Europa, se le conocía como la era isabelina. Aparte de eso también, Inglaterra desarrolla su mayor auge cultural durante este contexto llamado la era isabelina, donde destaca William Shakespeare, y justamente estaría escribiendo pues obras a favor de la reina Isabel I, ya que Isabel era su mecenas, era aquella que financiaba los gastos de esa artista. Gracias a eso, William Shakespeare pues estaría logrando diferentes aportes a nivel cultural. Pero ya en el siglo XVII vamos a ver pues que Francia sería la primera potencia del mundo a partir del gobierno de Luis XIV, del Rey Sol, ya que Luis XIV implanta el mercantilismo en Francia, la posesión de metales preciosos, y con eso pues logró expandir en este caso sus mercados, logró mejorar la economía francesa, y por eso que Francia se vuelve la primera potencia del mundo durante el siglo XVII. ¿Ok? Pero mientras Francia estaba a la cabeza, España se encontraba pues en la parte más baja. Sucede que España, a partir del gobierno de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, pues van a perder diferentes territorios. Y eso estaría provocando la crisis de los Habsburgo, sobre todo como el último rey de los Habsburgo, Carlos II. Ya les había comentado que Carlos II era estéril, y por lo tanto eso provocó de que no haya descendiente de los Habsburgo, y al no haber descendiente de los Habsburgo, eso estaría provocando la crisis y decadencia de esta dinastía. Y por esta razón, en el siglo XVIII, la dinastía Habsburgo es cambiada, es reemplazada por los Borbones. Eso lo vamos a ver después. Entonces, vemos que después de Felipe II, el Imperio Español durante el siglo XVII estaría decayendo, producto de la mala administración de estos reyes.
¿Ya? Esto es lo que estaría pasando. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver que, aparte del rey de España, encontramos otra institución importante. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando hablamos acerca del virreinato, se habla acerca pues de dos instituciones. Las instituciones metropolitanas, ¿ya? Las instituciones metropolitanas y las instituciones locales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las instituciones metropolitanas son conocidas también como autoridades de la corona, autoridades en España. Y entre esas autoridades metropolitanas o de España encontramos al rey y encontramos al Real Consejo de Indias. ¿Quién es el rey de España? El rey de España es el propietario, es el dueño de todas las colonias en América. Y estas colonias tienen que obedecer sus normas a su voluntad entera, ya que el rey ha concentrado el poder absoluto durante el siglo XVI. Pero este rey también necesita el asesoramiento y el trabajo en conjunto con el Consejo de Indias. Este Consejo de Indias es la institución que justamente se va a encargar de administrar justicia, de dirigir la parte política, nombrando funcionarios, ¿ok? Y también encabezar pues la economía colonial, la economía, en este caso mercantilista y exclusivista. Por esa razón decimos de que las autoridades metropolitanas o autoridades españolas la conforman el rey y el Consejo de Indias. Mientras que las demás autoridades locales, conocidos también como autoridades en el virreinato o al interior del virreinato, la van a conformar el virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, las intendencias, los cabildos, visitas y entre otros. ¿Ya? Esa es la importancia. Por eso yo les estaba hablando acerca del rey de España. Ya sabemos la importancia del rey de España, las dinastías que van a haber en España. Ahora vamos a concentrarnos con respecto al Consejo de Indias. ¿Qué viene a ser el Consejo de Indias? Es la máxima institución o el mayor tribunal de justicia que existe en España. Este Real Consejo de Indias, en este caso tenía pues su antigua sede en la región de Sevilla, pero además vamos a ver de que este Consejo de Indias proponía diferentes funciones. ¿Qué tipo de funciones propuso el Consejo de Indias? Por ejemplo, a nivel político y administrativo, propuso el nombramiento de autoridades, es decir, funcionarios civiles como el virrey, funcionarios como la Real Audiencia, los oidores, los cabildos, todos ellos eran parte de las autoridades civiles. Autoridades militares, conformadas por la Guardia Real, por ejemplo, también lo proponen. Autoridades judiciales como los jueces y corregidores. Los jueces y corregidores aplicaban justicia dentro de los diferentes repartos. Y también el Consejo de Indias podía nombrar algunas autoridades eclesiásticas, como algunos frailes, monjes u órdenes religiosas. ¿Ya? Este Consejo de Indias también preparaba las ordenanzas reales, es decir, las normas que deberían ser aprobadas por el virrey. El virrey también podía crear ordenanzas, solo que entre el Consejo de Indias y el virrey tenía que haber pues una manifestación en conjunto, tenía que haber como que es un debate en conjunto. ¿Ok? Así es. Es así como se preparan las ordenanzas reales, ¿ok? Como el caso de las leyes nuevas de Indias. Pregunta, ¿quiénes elaboraron las leyes nuevas de Indias? ¿El Consejo de Indias o el rey? ¿Quién o quiénes elaboraron las leyes nuevas de Indias? ¿El Consejo de Indias o el rey? Piensa. Vuelvo a repetir, ¿quiénes crearon las leyes nuevas de Indias? ¿El rey de España o el Consejo de Indias? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, jóvenes? Vamos. Si decimos aquí de que el Consejo de Indias prepara las ordenanzas reales y reales cédulas, vuelvo a repetir entonces, ¿quién o quiénes
crearon las leyes nuevas de Indias? El Consejo de Indias, el rey de España. El Consejo de Indias, ahí mismo lo dice. ¿Ya? No es nada complicado. Su mismo nombre lo dice, leyes nuevas de Indias. ¿Me dejo entender o no? ¿Ya? Ok. ¿Qué más? El Consejo de Indias también envía a los visitadores a la colonia. Pregunta, ¿quiénes eran los visitadores? Habla. ¿Quiénes eran los visitadores? Eran los supervisores, ¿verdad? Estos visitadores se encargaban de viajar a las colonias, a los virreinatos, para sacar pues un balance, un informe que le van a presentar al rey de España durante una asamblea del Consejo de Indias. ¿Ya? Y esas asambleas que se daban en el Consejo de Indias se le conoce también como los juicios de residencia. ¿Qué son los juicios de residencia? Cuando el virrey termina su mandato, cuando el virrey termina su gobierno, tenía que ir al Consejo de Indias y dar un informe de todo lo que había hecho durante su gobierno. Así haya hecho cosas buenas o malas, tenía que presentar. Pero a veces, pues, el virrey, con tal de quedar bien con el rey de España ante el Consejo de Indias, omitía algunas cosas negativas que había hecho en su gobierno. Por eso es que aparece el visitador. Y este visitador era aquel que echaba de cabeza, como que dice el virrey, si había cometido pues actitudes negativas durante su gobierno. Por eso que durante los juicios de residencia, el rey de España detestaba a los visitadores, porque sabía que los visitadores pues en sí habían generado disturbios, ¿no? A nivel político entre el Consejo de Indias con el propio rey. Y eso pues en sí mancillaba el honor de los virreyes. ¿Ok? A nivel judicial, entonces, vuelvo a repetir, en el Consejo de Indias se hacen los juicios de residencia. El rey en este caso y el Consejo de Indias están pues presentes a los informes o descargos que han dado los virreyes después de haber gobernado. Pero los visitadores también pues proponían su opinión y al final sacaban a la luz que estos virreyes habían cometido algún acto de corrupción, habían pues generado diferentes disturbios durante su gobierno. Por esa razón es que justamente en los juicios de residencia entre virreyes y visitadores pues se agarraban a golpes. Muchos virreyes y visitadores pues eran apresados. Muchos virreyes fueron apresados por haber cometido corrupción. Muchos virreyes fueron condenados a muerte por haber sido corruptos, por haber robado dinero al rey de España. Por eso que los visitadores eran los más odiados por los virreyes. ¿Ya? A veces el virrey también podría pues apelar su descargo. El rey podía decir eso no es cierto, dependiendo también de las pruebas que pueda presentar. Por esa razón es que los juicios de residencia son muy importantes durante este contexto del virreinato. ¿Se dan cuenta? Es muy importante hablar acerca de los juicios de residencia, pero para que haya esos juicios de residencia es necesario tener un informe, tener un descargo que justamente plantee cómo se desarrolló el gobierno del virrey. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. A nivel religioso, el Consejo de Indias apelaba al derecho del real patronato o el patronato regio. ¿En qué se basaba el real patronato o el patronato regio? Consistía que el Consejo de Indias designara algunas autoridades eclesiásticas como monjes u órdenes religiosas, jesuitas, franciscanos, dominicanos. ¿Ya? ¿Qué significa entonces patronato regio? Intervenía en la designación de autoridades eclesiásticas, órdenes religiosas o grupos pequeños religiosos. A nivel militar, el Consejo de Indias estaría organizando y dirigiendo la Armada Naval. ¿Por qué razón el Consejo de Indias estaría dirigiendo la Armada Naval? ¿Qué se busca con esta Armada Naval? Vamos, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con la Armada Naval? Jóvenes, ¿qué se busca con la Armada Naval? Vamos.
¿Aló? ¿Qué se busca con la hermana? Las embarcaciones de los asaltos, de los piratas y corsarios. Ya te había dicho que durante el siglo XVI las embarcaciones españolas eran netamente perseguidas y asaltadas por piratas y corsarios en el Caribe. Y para proteger esto, justamente en el Consejo de Indias se realizaba pues la dirección de la Armada Naval, para así proteger justamente las embarcaciones de estos asaltos. ¿Va? A nivel cultural, vamos a ver de que los miembros del Consejo de Indias, pues, presentaban algunos decretos gracias a los cronistas. Los cronistas son los que justamente le contaban a los diferentes miembros del Consejo de Indias cómo se había desarrollado la conquista de América y sobre todo cómo se había organizado. A nivel económico, el Consejo de Indias propone planes, proyectos económicos, controla las rentas reales, o sea, controla los impuestos, pero también el Consejo de Indias dirige el comercio. ¿Cómo se llama la institución que dirige el comercio entre España y sus colonias? ¿Cómo se llama la institución que dirige el comercio entre España y sus colonias? Vamos, ¿cómo se llama? Vuelvo a repetir, ¿cómo se llama la institución que dirige el comercio entre España y sus colonias? ¿La casa de qué? La casa de contratación. ¿Ya? La casa de contratación. Muy bien. Eso es lo que va a pasar. Después del Consejo de Indias, encontremos ahora las autoridades locales. ¿Quiénes conforman las autoridades locales al interior del virreinato? Aquí encontramos al virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, las intendencias, cabildos y los caciques. Por ejemplo, aquí tenemos a el virrey. Pregunta, ¿quién era el virrey? Pregunta, ¿quién era el virrey? Vamos. Chicos, ¿quién era el virrey? La máxima autoridad, ¿sí o no? El representante del rey de España aquí en América. De todos los virreyes, por ejemplo, he puesto aquí la imagen del virrey José Fernando de Abascal. ¿Por qué razón? Sucede que este virrey tuvo bastante carácter para derrotar así a las juntas de gobierno en América durante la independencia. Este virrey utilizó diferentes fondos de la corona con tal de derrotar las diferentes juntas de gobierno durante la independencia. Pero cuando se quedó sin ingresos, cuando se quedó sin plata, ya no pudo terminar con la última junta de gobierno, conocida como la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Y eso estaría provocando que en 1818 Buenos Aires logre su independencia, y es así como don José de San Martín inicia la corriente libertadora del sur desde Buenos Aires hacia el Perú. ¿Okay? Abascal había despilfarrado todo el dinero que se encontraba en el Tribunal de Consulado de Lima, pero a pesar de eso, pues ya no pudo terminar con la última Junta de Gobierno de Buenos Aires, y es por esta razón que la Junta de Gobierno de Buenos Aires termina ganando y se va iniciando la corriente libertadora del sur, dirigida y encabezada por don José de San Martín. Muy bien, entonces vamos a ver de que el virrey, ¿qué tipo de funciones tiene? Funciones políticas, ya que él era el jefe supremo del gobierno virreinal, él es el jefe máximo del gobierno virreinal, promulga ordenanzas legislativas. ¿Qué significa promulgar ordenanzas legislativas? Significa de que gracias al virrey se lograba justamente el control político y administrativo en la colonia, en el virreinato. ¿Okay? Estas ordenanzas legislativas, estas leyes que creaba el virrey, tenían que ser aprobadas en la Real Audiencia. Pero a veces la Real Audiencia pues discutía tanto con el virrey que generaba una crisis, una lucha entre el gobierno ejecutivo dirigido por el virrey
y el legislativo encabezado por la Real Audiencia. A nivel administrativo, vamos a ver que el virrey nombra a todos los funcionarios, ¿sí? Decreta la fundación de ciudades. ¿Qué tipo de ciudades? Ciudades como la Ciudad de los Reyes, por ejemplo, va a ser creada por Francisco Pizarro, pero aparte de la Ciudad de los Reyes, van a aparecer más ciudades que se van a encontrar en el Perú. A nivel económico, el virrey, ¿qué es lo que hace? El virrey es el superintendente de la Real Hacienda. ¿Qué significa superintendente? El virrey puede intervenir en proponer nuevos impuestos. El virrey puede crear nuevos impuestos. Y por esa razón puede intervenir, puede meter su cuchara, puede dar su opinión con respecto a la economía virreinal. El virrey podía aumentar los impuestos que se cobraba justamente en el virreinato. Por eso decimos que a nivel económico es el superintendente, es decir, que él puede intervenir en la economía virreinal. ¿Te das cuenta? El virrey regula la política fiscal y monetaria. El virrey podía aumentar los impuestos como el tributo indígena. ¿Okay? Por eso te digo que el virrey interviene en la economía virreinal. ¿Te das cuenta? ¿Ya? El virrey también podía rechazar algunas normas o algunos impuestos que había propuesto España, siempre y cuando no vayan con las exigencias de la corona, siempre y cuando esas medidas económicas no sean tan importantes, no sean tan trascendentales. ¿Ya? A nivel judicial, el virrey preside la Real Audiencia. ¿Qué significa que preside? Que el virrey es el presidente oficial de la Real Audiencia. Hablar del virrey y la Real Audiencia es como si habláramos del presidente y el Congreso. Ustedes saben que el presidente es el jefe supremo de todo el Estado, que encabeza el Ejecutivo junto a sus ministros, mientras que el poder legislativo lo conforman los congresistas, ¿verdad? Pero ustedes saben pues que en mucha parte de nuestra historia, en muchas etapas de nuestra historia, pues tanto el Ejecutivo como el Legislativo han estado en constante guerra, han estado en constante lucha porque uno ha querido apoderarse de la otra, y otra ha querido pues controlar justamente con respecto al siguiente poder. El virrey y la Real Audiencia también eran enemigos, eran adversarios. Muchas veces el virrey también pues en sí generaba muchos disturbios con los oidores, los representantes de la Real Audiencia. Eso es lo que justamente pasaba. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta parte. Dame un minuto, por favor, y vemos esta parte. Pero puedes ir marcando ya tus preguntas de tu libro. Dame un minuto.
Ok, entonces, como te decía por aquí, con respecto a la autoridad del virrey, dirigía el nombramiento de diferentes miembros o funcionarios del Estado, trabajadores del Estado, ¿ok? Proponía ordenanzas legislativas, es decir, leyes que tenían que aprobarse por la Real Audiencia, ¿ok? Pero como te dije hace un momento, la Real Audiencia y el virrey también pues tenían diferentes discusiones. Había bastante enemistad entre la Real Audiencia y el virrey, ya que la Real Audiencia siempre le ponía trabas al virrey. Por esa razón es que hoy en día podemos entender por qué el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, el presidente y el Congreso, siempre van a encontrarse en diferentes riñas, ¿no? En diferentes discusiones. Eso pasaba también en el virreinato. ¿Ya? A nivel económico, como te dije, el virrey propone la creación de impuestos, interviene directamente en la economía fiscal que se daba pues en el virreinato, ¿ok? A nivel judicial, el virrey es el presidente de la Real Audiencia. ¿Qué significa de que el virrey sea el presidente de la Real Audiencia? Que el virrey tenía la última palabra. Y además, este virrey podía en este caso emitir sentencias. ¿Okay? A nivel militar, el virrey es el capitán general de las fuerzas militares. Toda la Guardia Real obedecía las órdenes del propio virrey, ya que el virrey tenía el cargo de capitán general. A nivel religioso, el virrey podía intervenir en el nombramiento de autoridades eclesiásticas, y a eso se le conoce como el derecho del vice-patronato regio. Mientras el patronato regio lo dirige el Consejo de Indias en España, el vice-patronato regio lo dirige el virrey en el virreinato, ¿ah? En la colonia. A nivel cultural, el virrey es el encargado de hispanizar toda América, es decir, que toda América sea pues transculturizada, sea transformada a la cultura española, que toda América sea convertida en España. Las costumbres, la religión, las creencias, la forma de vestir, todo eso lo proponía el virrey. En este caso, el virrey está a cargo de que toda América sea hispanizada, sea convertida en la nueva España de América. De eso se encarga justamente el virrey. El virrey podría hacer obras públicas. Por ejemplo, un virrey que realizó grandes obras públicas aquí en el virreinato del Perú sería el virrey Amari Yunet. Por ejemplo, la plaza de toros de Hacho, que se encuentra en el Rímac, esa plaza de toros de Hacho lo hizo el virrey Manuel Amari Yunet, ya que la costumbre y tradición de los españoles es la corrida de toros. Normalmente, pues, la corrida de toros se realiza, pues, en el mes de octubre, en honor al Señor de los Milagros, donde los diferentes toreros, pues, realizaban su arte, porque para los españoles la corrida de toros es arte, ¿no? Pero hoy en día, pues, con las quejas que han hecho los grupos de defensores de los animales, se han negado, obviamente, rechazan que esto sea una tradición, rechazan que eso sea un arte, ya que va contra la vida de los animales inocentes. Por esta razón es que hoy en día la corrida de toros aquí en el Perú pues ya no es nada representativo, no es nada tradicional, porque sí afecta la vida de los animales indefensos. Pero como te digo, pues para España es una costumbre realizar la corrida de toros. ¿Sí? En el mes de mayo, por ejemplo, los españoles sacan a los toros de todas sus jaulas con tal de que puedan salir al campo, puedan salir a la plaza y la gente corra despavorida por la estampida de toros. Es una tradición muy representativa, ¿no? Que se da en España. Así es. Entonces, como te decía, van a haber virreyes que a nivel cultural van a hacer obras públicas, como el caso de Amari Muñet. Así es.
Entonces, estas vendrían a ser las principales funciones que tendría en este caso el virrey durante su gobierno. Pero a veces el virrey, antes de terminar su gobierno, se enfermaba o moría o simplemente era vacado por incapacidad moral. ¿Qué pasaba cuando el virrey moría, se enfermaba o era vacado? Sucede que la Real Audiencia tendría el cargo del virrey. Pero ¿qué personaje de la Real Audiencia estaría teniendo el cargo del virrey? Aquí encontramos al presidente de la Real Audiencia. A esa situación de emergencia se le conoce como el pliego de mortaja. ¿Qué es el pliego de mortaja? Ponemos aquí lo siguiente. El pliego de mortaja, vamos a escribir por acá, pliego de mortaja fue aquella situación de emergencia donde el presidente de la Real Audiencia asume el cargo de ¿qué? El cargo de virrey. Siempre y cuando el virrey esté enfermo, el virrey muera o simplemente el virrey sea vacado. Por ejemplo, cuando PPK renuncia a la presidencia en el 2018, ¿ya? Normalmente la Constitución menciona de que el que debe asumir el cargo es el vicepresidente. Y en esa época el vicepresidente era pues Vizcarra. Y Vizcarra asumió el cargo de presidente en el 2018. Pero cuando Vizcarra pone que la segunda vicepresidenta, que era Mercedes Arauz, debería asumir el cargo, ¿no? El problema es que como Vizcarra había sido vacado, se sobreentiende justamente de que la vicepresidenta asumiera el cargo. Pero Mercedes Arauz ya había renunciado a la vicepresidencia y por lo tanto ya no había más vicepresidentes. Como ya no hay más vicepresidentes, entonces, en esta situación de emergencia, el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso debía asumir el cargo de presidente. Y es por eso que Manuel Merino terminó siendo el presidente del Congreso. Y también terminó siendo presidente del Perú. Pero por todos los escándalos que se van a hacer en su contra, eso generó pues que finalmente sea destituido. Se convoque pues a una mesa directiva para que esta mesa directiva asuma el cargo de presidente del Congreso y presidente de la República. Y es así como Sagasti termina pues llegando a ser presidente del Congreso y luego de la República, ¿no? Entonces, algo parecido debía pasar aquí, ¿no? En esta época, si el virrey se enfermaba, si el virrey se moría o simplemente era vacado por incapacidad, entonces se sobreentiende que el presidente de la Real Audiencia debe asumir el cargo. Pregunta, ¿existe un virrey? ¿Existe un vicevirrey? ¿Sí o no? ¿Existe o no existe un vicevirrey? Habla. ¿Sí o no? Obviamente que no existe un vicevirrey. Y como no existe un vicevirrey, se sobreentiende por qué el presidente de la Real Audiencia asumía el cargo de virrey siempre y cuando se dé a la muerte, enfermedad o vacancia de este. ¿Cómo se llama esa situación de emergencia? ¿Cómo se llama esa situación de emergencia? Acá le he puesto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pliego de mortaja. Puede ser pregunta de tu examen, así que anótalo. Pliego de mortaja. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que pasaba. Entonces, no se olviden, por favor, que la Real Audiencia fue el máximo tribunal de justicia del virreinato. Gobernaba en conjunto al virrey.
Pero como entre el virrey y los miembros de la Real Audiencia, llamados los oidores, porque ellos escuchaban las normas que proponía el virrey, generaban tanta discusión, tanto disturbio, eso provocó la enemistad entre el virrey y los miembros de la Real Audiencia. ¿Cuántas audiencias hubo en el Perú? 8 audiencias, siendo la última la audiencia del Cusco. Y de todas esas audiencias, la más importante fue la audiencia de Lima. ¿Okay? Ahora, así como hay audiencias que son órganos jurídicos, son tribunales de justicia, vamos a ver por aquí que encontramos a los corregimientos. ¿Y qué vinieron a hacer los corregimientos? Los corregimientos son subdivisiones de las audiencias. O sea, hay audiencias en el Perú, pero al interior de esas audiencias hay corregimientos. ¿Entiendes? O sea, es por ejemplo, ¿no? Pregunta, Lima Metropolitana, ¿cuántos municipios tiene? ¿Uno o varios? Lima Metropolitana, ¿cuántos municipios tiene? Tiene varios municipios, ¿verdad? Porque hay varios distritos. Pero la pregunta es, ¿existe o no existe la Municipalidad Metropolitana de Lima? O sea, hay un municipio que encabeza a todos los demás, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, algo parecido. Las audiencias eran tribunales de justicia que se distribuían en todo el Perú. Pero al interior de las audiencias encontramos los corregimientos. Y estos corregimientos se encargan de administrar justicia a las reducciones indígenas. ¿Ya? Estos corregimientos van a ser provincias de las audiencias y van a tener a su cargo las reducciones indígenas. ¿Qué tenía que hacer con las reducciones indígenas? Lo que tenían que hacer era principalmente cobrarle impuestos. ¿Qué tipo de impuesto pagan las reducciones indígenas? ¿Qué tipo de impuesto pagan las reducciones indígenas? ¿Cuál es el impuesto más importante en todo el virreinato? Vamos. Impuesto más importante en todo el virreinato. El tributo indígena, ¿sí? Claro, el tributo indígena. Entonces, por esa razón, vamos a ver por aquí de que los corregidores eran los encargados de administrar el tributo indígena en las reducciones. ¿Ok? Ahora, vamos a ver de que estos corregidores también tenían el objetivo de evangelizar al indígena. El indígena tenía que ser evangelizado. Y a cambio de esa evangelización, el indígena pagaba su tributo a favor de la corona. ¿Ya? Así es. Ahora, los corregidores, pues en sí, como tenían contacto directo con los indígenas, representan justamente al Estado colonial en los lugares más alejados del virreinato. El problema de los corregidores es que estos corregidores eran abusivos. Estos corregidores golpeaban y torturaban a los indígenas que no pagaban impuestos. Si el indígena no pagaba tributo, era golpeado, era azotado por el corregidor. Por eso que el corregidor va a ser el más odiado de todos los funcionarios del Estado por parte de los indígenas. Estos corregidores también son los encargados del reparto mercantil, distribuir las propiedades, riquezas que se habían encontrado durante la colonia. ¿Okay? Todo eso había sucedido durante este contexto. ¿Ya? Pero este corregidor recibe apoyo de un funcionario indígena. Ese funcionario indígena va a ser el cacique. ¿Qué función tiene el cacique? El cacique va a ser el intermediario entre los indígenas y los corregidores. Estos caciques en sí son los responsables de todo lo que suceda en las revoluciones indígenas. ¿Ya? Y un cacique muy clásico que habíamos comentado la vez pasada, ¿cuál sería? Un cacique clásico, ¿cuál sería? ¿Te acuerdas? Un cacique clásico. Tupac Amaru II, señor. Claro. Ahora, recuerden ustedes que los caciques eran nobles, tenían propiedades, yanaconas, esclavos, tenían pues diferentes negocios.
Tenían muchos beneficios los caciques, podían acceder a la educación. Pero el problema va a ser que cuando en el siglo XVIII se elimina el cargo de cacique, es en ese momento donde los caciques se rebelan en contra de ¿quién? Se rebelan en contra de la corona. Por eso que Tupac Amaru II termina rebelándose contra la corona española. Hay una serie que está saliendo en el Canal 2 que se llama Los Otros Libertadores. Ustedes lo habrán visto esta semana. Ya, más o menos esa serie habla acerca de cómo se da la revolución de Tupac Amaru II. La recomiendo que la vean, da los domingos en las tardes, ¿ya? Para que más o menos ustedes puedan saber el contexto que se da durante este proceso de la revolución de Tupac Amaru II. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llama entonces el impuesto que recogen los corregidores de las reducciones indígenas? ¿Cómo se llama el impuesto que recogen los corregidores de las reducciones indígenas? El tributo indígena, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿quiénes auxilian a los corregidores? ¿Quiénes apoyan a los corregidores? ¿Quiénes son los intermediarios entre corregidores indígenas? ¿Quiénes son los que van a apoyar a los corregidores? Los intermediarios entre los corregidores y los indígenas. ¿Quiénes son? Habla, ¿quiénes son? Los caciques, pues, los caciques. Ahí están, los caciques. ¿Ah? Bien, listo. Pero ¿qué pasa? Justamente la revolución de Tupac Amaru II, jóvenes, provocó que los corregimientos sean desplazados, sean reemplazados por las intendencias. Tupac Amaru II reclamaba que en el Cusco existiera una audiencia para que haya mayor seguridad y sobre todo se pueda ver qué está pasando con los impuestos que se recogían en la región del Cusco. ¿Ya? Tupac Amaru II quería que los corregidores, que eran unos abusivos con los indígenas, sean pues multados por todas las torturas que habían aplicado. Tupac Amaru II quería que haya una buena justicia, una justicia idónea en el pueblo del Cusco. Y cuando Tupac Amaru II fracasa en su revolución, Tupac Amaru II es ejecutado, pero en consecuencia el corregimiento del Cusco termina siendo destituido por las intendencias. Estas intendencias van a ser aquellas instituciones que desplazaron a los corregimientos, porque los corregimientos no cumplieron con su trabajo. El trabajo de los corregimientos era pues controlar a cada reducción indígena, encabezar la seguridad de las reducciones indígenas. Pero como Tupac Amaru II había fracasado en sí, pero había también provocado de que los corregidores no cumplan con su trabajo, estos corregidores fueron desplazados por los intendentes. Estas intendencias se van a dar a partir del gobierno del rey Carlos III del siglo XVIII. Estas intendencias van a conformar a las primeras provincias en el Perú, los primeros departamentos. ¿Y cuántas intendencias se formaron? Se formaron 8 intendencias, siendo la última intendencia la intendencia del Cusco. ¿Cuáles fueron esas intendencias? Aquí encontramos la intendencia de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Puno y finalmente la intendencia del Cusco. Estas 8 intendencias en sí regulaban las provincias que se habían formado en el Perú. Y gracias a eso, poco a poco el Perú va a tener nuevos departamentos, nuevas provincias. ¿Y cuántos departamentos tiene el Perú actualmente, jóvenes? Cultura general. ¿Cuántos departamentos tiene el Perú actualmente? 20. Actualmente, ¿cuántos departamentos en el Perú? Vamos, geografía de primaria, vamos, vamos, de una vez. Primaria. 25. ¿Ya? Desde el año 2005, la provincia regional del Callao se separa de Lima. Y por eso es que hay 25 departamentos. ¿Ah? Hay que actualizarse un poco. ¿Ah? Actualmente son 25 departamentos, incluyendo la provincia regional del Callao. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué hubiera pasado
si en el Perú se hubieran formado esas 25 provincias o departamentos, bueno, hubieran habido 25 intendencias. Pero ¿cuántas intendencias se habían formado en el virreinato? 8 intendencias. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué fueron las intendencias? Van a ser los reemplazos de los corregimientos. Instituciones que van a, pues, a establecer las provincias o departamentos en el Perú durante la época del virreinato. ¿Okay? Estos intendentes tienen la obligación de velar por la seguridad de la población indígena y evitar otra revolución parecida a la de Túpac Amaru. ¿Ah? Los cabildos, ustedes saben que los cabildos son los municipios. ¿Okay? Hoy en día, ¿por qué hablamos de municipalidades? Porque antes en el reinato existieron los cabildos. Y estos cabildos van a encargarse de la administración vecinal. Es decir, se van a encargar de cada región, de cada provincia. ¿Cuántos alcaldes conformaban los cabildos? 2 alcaldes. Y los que trabajaban con esos alcaldes eran sus regidores, sus funcionarios. Ellos tenían el objetivo de ¿qué? Tenían el objetivo de velar por el ornato, la decoración y el orden y la seguridad de la ciudad, administrar los arbitrios, los impuestos que se pagaban en las ciudades, fijar los precios de los alimentos, discutir en asambleas públicas, a lo que se va a llamar como cabildos abiertos. Cuando en el virreinato se quería hacer un cambio en las ciudades, el pueblo, sobre todo pues los criollos, se reunían con los alcaldes con el propósito de solucionar ese problema. Y a esa situación donde se discutían en las asambleas se le denominaba como los cabildos abiertos. Los alcaldes daban la facultad a todos los miembros que habitaban las ciudades para que propongan esos cambios y las mejoras que debería tener la ciudad. Por esa razón es que justamente se estarían dando los cabildos abiertos. En la independencia del Perú, jóvenes, por ejemplo, durante la corriente libertadora de don José de San Martín, ¿qué va a pasar? Don José de San Martín propuso un debate donde se buscaba que el Perú sea gobernado por una república o sea gobernado por una monarquía constitucional. San Martín quería que el Perú sea una monarquía constitucional, que sea representado por una constitución de un rey de Europa. Mientras que los demás buscaban que el Perú sea una república representada por una constitución de un congreso constituyente. ¿Okay? Y esa situación de búsqueda de la organización política del Perú se dio durante este cabildo abierto, con el propósito de proponer justamente qué cosa, proponer un cambio y así tomar una decisión. Y al final, pues, ese debate doctrinario terminó aceptando que el Perú sea gobernado por una república, representado por un congreso constituyente y una constitución. Y eso justamente provocó de que el Perú se conforme bajo una república constitucional. ¿Ok? Muy bien. Después de los cabildos encontramos a los caciques y barayoks. Ya sabemos que los caciques vienen a ser pues los nobles indígenas que van a ser los intermediarios entre la comunidad indígena y los corregidores. Son los responsables justamente de administrar las revoluciones indígenas. Pero ¿cuál es el problema? El problema va a ser que estos caciques van a pues a faltar a su trabajo, van a, como dicen, ¿no? A fallar cuando su cargo sea desplazado, sea cambiado, ¿ok? Gracias a las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Estos caciques ahora ya no van a estar a favor de la corona, sino ahora van a rebelarse en contra de la corona. Y es por esa razón de que los caciques terminan rebelándose en el siglo XVIII, y a ese contexto de rebelión de los caciques se le va a denominar como las rebeliones indígenas del siglo XVIII, que lo vamos a ver después. Bueno, y mientras que los indígenas tenían pues un pequeño representante
representante al cual le van a decir Barayok o alcalde. Ese alcalde de indios pues no era tan importante, pero era pues un representante de todos los indígenas. El cacique no era un representante directo de los indígenas, porque el cacique está a favor de España y no de los indígenas. Pero este Barayok sí, porque este Barayok es elegido por los indígenas. Y él representaba a toda la población indígena frente a los caciques y a los corregidores. Pues bueno, eso con respecto a las autoridades locales que se establecieron pues durante el gobierno. Chicos, muy bien. Entonces, siendo ya el momento, vamos a pasar a desarrollar nuestra dirigida. Saquen su libro, por favor. Saquen su libro para ver la dirigida. Una vez saquen su libro. Te voy a dar unos minutos para que tú mismo marques tus claves. A ver, vamos. Vayan marcando sus claves, jóvenes. Ya. Doy 2 minutos para que marques tus claves. Vamos, 2 minutos. Bien, vamos con las preguntas. A ver, uno, ¿qué marcaste? Dice, una institución del virreinato que trató de superar los intereses particulares de los conquistadores fue, ¿qué marcaste? Uno. Jóvenes, ¿qué marcaron en la uno? Vamos, una vez. Clave de la uno. Ya te di tiempo, vamos. Mercantilismo, muy bien de la Cruz. El mercantilismo. Ahí.
1, mercantilismo. Listo. 2. ¿Cuál es la institución española que desempeñó funciones políticas en las colonias? Muy bien, la Real Audiencia. Pero dice, ojo, ojo, dice española. Si dice española, ¿es Real Audiencia o Consejo de Indias? Dice española, ¿cuál sería? ¿Real Audiencia o Consejo de Indias? ¿Cuál de las dos será española? Consejo de Indias, ¿verdad? Entonces acá la clave sería Consejo de Indias, no sería Real Audiencia. Si me dijera al interior del virreinato, ahí sería Real Audiencia, pero como dice institución española, acá es Consejo de Indias. 2, dedo. 3. La corona española organizó a la población indígena del virreinato en, muy bien, las reducciones. Bien. 4. La institución colonial que se encargaba del cobro de la mano de obra indígena. ¿Quiénes cobraban el tributo indígena? Los corregidores. Muy bien, el corregimiento. 5. Relacione correctamente. A ver, vamos a ver. Virrey. ¿Con cuál de estos sería virrey? Vamos. ¿Con cuál de las letras se ordenaría virrey? ¿Qué función tiene el virrey? Derecho del vicepatronato, ¿no? Muy bien. 1C, ¿ya? La 2, oidores. Los miembros de la Real Audiencia, ¿de qué se encargan? Administrar justicia, ¿verdad? Muy bien. Los intendentes, ¿de qué se encargan los intendentes? ¿O qué son las intendencias? Reemplazo de los corregidores. Por lo tanto, ¿cuál sería el orden? 1C, 2A, letra D, ¿cierto? Muy bien. 1C, 2A, 3D y la 4, 4B. Muy bien. 6. Es considerado como el organizador del virreinato. ¿Quién organizó el virreinato? ¿Qué virrey? Toledo, muy bien. Francisco de Toledo. Virrey, dice acá, virrey. Pedro de la Gasca era virrey. Pedro de la Gasca era pacificador, no era virrey. Dice virrey. Ah, ok. 7. Una función militar del virrey. ¿Cuál sería una función militar del virrey? ¿De qué se encarga de dirigir al virrey militarmente? A la Guardia Real, ¿verdad? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave de la 7? Función militar. Tiene la Capitanía General del Virreinato. Letra B. 7B. 8. La creación de las reducciones tuvo como principal objetivo. ¿Para qué se crearon las reducciones? ¿Para qué se crearon las reducciones indígenas? ¿Proteger a los indígenas de los abusos de los encomenderos? ¿Seguro? No. La E, muy bien. La organización de la mitad y el cobro de tributos. 9. El virreinato peruano tenía como administradores de justicia los... ¿Quiénes administraban justicia en el virreinato? ¿Quiénes conforman la Real Audiencia? Los oidores. Muy bien, oidores. Y la 10 dice el máximo órgano de justicia al interior. Ajá. Ahora sí dice al interior. Y si dice al interior del virreinato, ¿cuál sería? La Real Audiencia del Lima. Muy bien. Ojo, que dice acá, máximo órgano de justicia al interior. No dice de España, dice al interior. Y si dice al interior, ¿cuál sería? La Real Audiencia del Lima. ¿Ah? Listo. Clave de la 10, entonces, letra D. Y para terminar esta parte,
Las preguntas a la domiciliaria son la 1, la 2 y la 3. Subráyalo, resáltalo, anótalo, por favor. Domiciliaria 1, 2 y 3. Jóvenes, por favor, se les pide que hagan la domiciliaria a partir de las 12 del mediodía del día de hoy. Ya está listo, ya está habilitado la domiciliaria para que lo hagan. Así que a la hora de tu receso te recomiendo que hagas la domiciliaria porque ya vamos a terminar el bimestre de aquí a 2 semanas. Y si tú no has enviado ninguna domiciliaria, después no te quejes porque tienes nota mínima. Así que te recomiendo que hagas una vez tu domiciliaria, ¿ok? A partir de las 12 del mediodía. Listo, jóvenes. Entonces, con esto, ahora sí ya podemos pasar al temático. Ingresen al temático. Hay varios alumnos que no están con cámara prendida, solamente el alumno Morales no está con su cámara. El resto, no sé qué ha pasado. El resto no tiene cámara, no se lo están haciendo adrede, no sé. Pero bueno, eso ya la tutora ya se va a encargar de verificar. Bien. Todos al temático de una vez. Todos al temático. Los espero entonces.